Muy buenas, queridos hermanos y amigas. Una vez más, les traigo por acá un humilde video. Como siempre digo, espero que les guste. También, gracias por la oportunidad de dejarme entrar, poder entrar en sus hogares con esta reflexión de la palabra de Dios. No obstante, que la paz y la bendición, queridos hermanos y amigos, de nuestro Señor Jesucristo esté en todos sus hogares, en todos los hogares. Amén. Vamos en palabra de oración para así comenzar esta pequeña reflexión. Como lo he dicho, como les he dicho antes, no es nada profesional, es algo de acá de la casa para todos mis queridos hermanos y amigos. Vamos en palabra de oración. Padre de la gloria, gracias le damos por este momento que usted nos da, Padre, para compartir su palabra. La oración, Señor, es que su misericordia, su cuidado y perdón y presencia, Padre Santo, esté en todo el mundo, ahora que lo estamos necesitando más que nunca. Aparte, Padre Santo, del mundo, este virus, coronavirus, Padre Santo, que está haciendo estragos, Padre Santo, en todas partes. Usted con su mano sanadora, con su poder, Padre de la gloria, usted que crió los cielos y la tierra, le pedimos ese favor y le pedimos, Padre Santo, que usted bendiga a los que están en primera línea, Señor Santo, que son la gente profesionales de la salud. En Cristo Jesús oramos, Padre de la gloria, pidiéndole también que abra nuestra mente y nuestros corazones, que sea usted el que hable, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el tema que humildemente les traigo trata sobre el oír y el escuchar la palabra de Dios. Voy a tratar de darlo lo más breve posible para que este video casero no se haga tan largo. Y por supuesto, porque estos son temas que son pero muy amplios en realidad. El escuchar o estás oyendo, ese es el tema que le implanto en este día. Porque, como sabemos, en Juan 12, 47 y 48, para comenzar, nuestro Señor Jesucristo habló respecto a esto en cuanto al oír su palabra. Y como de costumbre los anoté acá para ir más fluidamente y así más rápidamente en el tiempo. Este versículo dice así, hermanos: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella les juzgará en el día postrero. Entonces, como vemos, dice al comienzo, el que oye mis palabras. Esto está intercalado también con la palabra escuchar. Cuando uno está hablando con amigos, en familia, en la iglesia, uno habla de escuchar, habla del oír. Pero aquí el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento usó más la palabra oír. Curiosamente, en el Antiguo Testamento es la mayoría de los versículos que tocan este punto, este tema en diferentes plataformas. Se habla de escuchar, pero en el Nuevo Testamento es el oír. Pero no obstante, entendemos esa conjugación, entendemos el fin y a dónde quiere llegar Dios con estas palabras. Por supuesto, al corazón de nosotros y a la obediencia. El escuchar en griego suena akono y significa oír con atención, estar atentos. Fíjese que se intercalan las dos palabras. Mientras que la palabra oír suena en el griego our, así suena. Y significa, hermanos, hacer llegar, participar, percibir con la mente, comprender y conocer. Y obedecer. Fíjense, connota un poco más amplio en la lengua griega traducida al español, connota más cosas. Pero como dije, se intercalan unas a los otros de tal manera que podemos entender.
Bueno, aquí el Señor Jesucristo en Juan 12, como le dije, versículo 47, dicta esta sentencia, hermanos, en cuanto que el oír es una cosa muy, pero muy importante para nosotros. Entonces uno puede preguntar o se puede preguntar a sí mismo, autoexaminarse, ¿cuántos mensajes bíblicos ha escuchado usted en su vida? ¿Cuántas veces usted ha leído la palabra de Dios? ¿Cuántos sermones, cuántos estudios bíblicos en casa usted ha tenido y ha podido oír lo que el predicador le ha dicho? Lo que la hermana ha estado enseñando en cuanto a la palabra de Dios. ¿Usted lo ha estado oyendo? ¿Usted lo ha estado escuchando, hermano? Porque ¿está usted sacando provecho de estos mensajes bíblicos? Ahora, en este tiempo, con la tecnología, hermanos, cómo circulan y ruedan estudios bíblicos, predicaciones bíblicas. Hay hasta cátedras bíblicas en el internet, hermanos, que en su mayoría de los casos, gracias a Dios, están bien, uno puede aprender. La palabra de Dios nos enseña también de que escudriñarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Entonces, el fin de oír la palabra de Dios, que es a través de sus escrituras, hermanos, a través de una predicación, como les dije, es edificante y nos llama al conocimiento y a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Conocer más de Él, porque la gente dice que tiene fe en Cristo, pero no les conoce. Entonces, es difícil así, hermanos. Y el plan de Dios es que se predique la palabra para que las personas lo puedan oír y puedan tener una fe genuina. Porque Romanos dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Esa es la fe genuina. Hablando en este caso de la fe, pero estamos hablando del el oír. En 2 de Pedro 3:18, marqué yo acá, hermanos, dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, el crecer en la gracia de Dios. Pablo siempre también estuvo muy preocupado en cuanto al conocimiento y a la sabiduría y el entendimiento de las cosas de Dios a todos. Y en el caso de Colosenses, hablando ahorita en la preocupación pues de que necesitamos crecer y tener conocimiento en el Señor, que necesitamos oír, Pablo hace una oración a Dios a favor de los colosenses. Y eso fue en el capítulo 1, versículo 9, que les anoté por acá para ir agilizando más rápido, como les dije. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, dice el apóstol Pablo, en plural, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, a toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bueno, como dije, esto aquí abarca muchos puntos, muchos sermones, muchas enseñanzas, porque dice el oír, hermanos, y que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, porque no es el conocimiento de uno el hombre, tiene que ser conocimiento de Dios, el conocimiento de las sagradas escrituras, hermanos, pero orando por ellos, hermanos, para que sean llenos del conocimiento. Esa es la idea de oír la palabra de Dios. Entonces, vuelvo y repito, hermanos, amigos, les invito siempre a que estemos atentos a cuando se esté hablando la palabra de Dios y la abracemos con atención. Ok, siguiendo pues con este tema de lo que es el oír, Jesús se refirió a sus discípulos en estos puntos también, en estos puntos. ¿Cómo oímos, cómo escuchamos la palabra de Dios? Entonces, en Lucas 8:18, hermanos, él da esta sentencia también. Dice, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Hombre, hermano, qué cosa. Es muy importante para
para Dios que oigamos o escuchemos la palabra de Dios. Porque hay una sentencia pues a ellos. Como estamos hablando de Lucas 12, el que rechaza mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que es hablada ahorita, lo juzgará en el día postrero. Pero acá, hermanos, dice 8:18, que aún lo que uno tiene o piensa tener se le quitará. Eso nos recuerda la parábola de los talentos en Mateo 25:28. ¿Se acuerdan de esa parábola de los talentos? Que a 5 personas se les dio un talento y entonces se les dio talentos para que ellos lo reprodujeran. Bueno, al final uno de ellos esconde su talento porque le dio miedo. Entonces finaliza diciendo el versículo 29-30 de Mateo 25, quítale el talento y dale al que tiene 10, porque el que tiene tendrá más, dice el Señor, y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y el siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 25-28. Esto está fuerte, hermano. Entonces, escuchemos la palabra de Dios, hermano. Oigamos la palabra de Dios. Porque el talento que Dios te dio, el talento que Dios me dio, necesitamos ponerlo a trabajar. Orar a Dios por ello, pedir oración de sus hermanos, del pastor, de los diáconos, de las hermanas, que oremos juntos para que Dios nos ayude a tener sabiduría, conocimiento e inteligencia en Él y más que todo estar atento, como hizo el Espíritu Santo cuando estaba Pedro hablando con Lidia, la vendedora de púrpura, que el Espíritu Santo tocó en esta ocasión el corazón de Lidia para que estuviera atenta a lo que Pedro le estaba diciendo. El Espíritu Santo, pues hablando por Pedro, porque estas cosas todas le pertenecen a Dios, todas son manejadas por el Espíritu Santo, hermanos. De manera que, bueno, esto de que echarlo afuera y allí será el crujir de dientes, eso también es un tema súper amplio, hermanos, súper amplio. Ok, también tenemos Lucas 8:8, hermano, que quiero leerles también. Dice, y otra parte cayó en buena tierra. Esto nos recuerda, por supuesto, la parábola del sembrador, que estoy seguro que ustedes conocen. Y no tengo que ampliar la parábola porque sé que la conocen, pero hay una connotación allí. Dice que otra parte cayó en buena tierra, dice el Señor, y nació y llevó frutos a 100%. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oído para oír, oiga, hermanos. Después de una enseñanza de una parábola, que una parábola es una comparación de cosas, ahí se le estaba hablando a una multitud, cada quien tomaba de lo que se hablaba para sí mismo. Entonces, Jesús al final les dice, el que tiene oído para oír, oiga, dice el Señor. El oído es para oír, hermanos. Pero a veces tenemos el oído y no estamos oyendo nada o escuchando nada. Aunque hay sonido y están uno escuchando. Pero si lo tenemos es para oír. Como cuando su predicador está trayendo una palabra del Señor y uno está allí sentado escuchando, oyendo, pero la mente se nos va. Y sigue uno oyendo, pero no está percibiendo nada. Entonces, por eso Jesús dice, el que tiene oído para oír, oiga la palabra de Dios. Porque eso es alimento espiritual para el alma. El cuerpo, hermano, se alimenta de la tortillita, de los frijolitos, el pancito, todas esas cosas. Pero el espíritu se alimenta solamente de la palabra de Dios. Y nos lleva, después de ser alimentado espiritualmente, nos lleva hacia la salvación. Por eso es que el oír es más importante que la boca que come. Los dos son importantes, pero la boca y el alimento es perecedero, pero la comida espiritual es eterna, hermanos, es eterna. Entonces, por eso es que Dios se preocupa de que nosotros estemos siempre oyendo la palabra de Dios. Hay otro ejemplo, hermano, muy bonito, después de estos 2 puntitos que le tomé de Jesús.
de los tantos que por supuesto nuestro Señor tiene, pero es en el caso de Esdras. Esdras, cuando estaba predicando, hablando de Dios, él se presentó a Israel, hermanos, con este propósito. Por ejemplo, en el caso de Nehemías 8:8, Nehemías 8, les voy a leer el versículo 5:8, este relato dice así: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Mira qué bonito eso. Esdras. Les recomiendo que lean el libro de Esdras. Es muy hermoso. Él se levanta, hermano, que tiene palabra de Dios en una parte más alta que todo, empezó a hablar, pero el pueblo estuvo atento a ello. Y miren cómo finaliza esto. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén. O sea, estaban atentos estas personas. Amén y amén, dicen, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesuá, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odais, Masiáis, Calita, Azarías, Josabel, Jonán y Palaía hacían entender al pueblo la ley, estos levitas. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente, dice la palabra, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Yo sé que estoy seguro que ustedes conocen esta historia de Nehemías, porque se repite mucho cuando se predican la palabra de Dios, que este ejemplo de este pueblo que tuvieron el sentido, ponían el sentido de modo atento, el sentido atento a lo que Nehemías y los levitas estaban hablando de la palabra de Dios. Y glorificaban a Dios y decían amén, amén. Esto quiere decir que estaban sin distracción, hermanos, concentrados en la palabra de Dios. No hay nada más satisfactorio, hermano, que cuando su predicador, su pastor, alguien que esté predicando la palabra de Dios, y al ver la audiencia, que todos estén atentos a lo que él está diciendo. Pero desconcentra, hermano, más bien al predicador. O cuando hay esas conferencias de damas, es la misma cosa que las hermanas están dando aquella predicación tan hermosa. O igual nosotros estamos dando una predicación y están 4, 7, 8 personas por ahí cabizbajos y dormidos y cosas de esas, quizás por su trabajo, lo que sea, pero lo que sea, eso desconcentra más bien a uno. Y uno tiene que hacer el esfuerzo y llevar la palabra de Dios, continuar. Pero imagínate aquí Nehemías, hermano, acá relatando este caso, hermanos de Esdras, que ellos están predicando la palabra. Aquí Esdras y Nehemías y todos estos levitas y nosotros ahorita, hermanos, predicando la palabra. Y gusto que sea que tengan el sentido, hermanos, y ponían el sentido. Ese sentido es el oír, hermano. Ese sentido es el escuchar la palabra de Dios. Esa recomendación es importante. Y yo digo recomendación, hermano, pero es mandamiento de Dios. Dios lo que dice y recomienda, hermanos, lo que manda y sugiere, eso se convierte en un mandamiento, hermanitos. Un mandamiento. Porque Dios quiere lo mejor para todos nosotros. Ok, entonces tenemos otro caso, porque necesito avanzar. Otro caso que es de tener un corazón también abierto, disponible para lo que se va a escuchar de la palabra de Dios, de lo que se va a oír de la palabra de Dios. Entonces Pablo, en un caso, él alabó a los tesalonicenses, hermanos, porque habían aceptado la palabra de Dios predicada por ellos como la palabra de Dios. Estas personas percibieron pues que es la palabra de Dios. Entonces Pablo les exaltaba. Vamos a leerlo.
Dice así, 1 Tesalonicenses 2:13, porque es lo que les traigo, una lecturita de versículos y una reflexión. Por lo cual también nosotros sin cesar, dice, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, amén, hermanos, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es verdad. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mucho que decir, hermanos. La palabra actúa en el creyente. La palabra de Dios dice que la palabra nunca vuelve vacía, sino que va a ser de acuerdo a lo que Dios propuso en ese corazón. Entonces, uno le predica la palabra de Dios a alguien y uno dice, bueno, ojalá la haya considerado, pero él la oyó, la escuchó y ya está en su corazón, ¿verdad? Así no le haya puesto cuidado, pero eso es una parte ya especial. Él se va a acordar de repente, en cierto momento, de esa palabra y va a reflexionar de que qué bueno que le puso atención o que no le puso atención. Como estamos hablando de Juan 12:47 cuando comenzamos, de que el que oye o el que rechaza la palabra de Dios, pero la palabra va a estar ahí. La palabra de Dios siempre está presente, hermanos. Pero acá, hermanos, gloria a su nombre, él dice la palabra de Dios que oíste de nosotros. La recibiste como palabra de ellos y no como palabra de hombres. Eso también, hermano, por eso es que digo que es con un corazón abierto, que es con un corazón disponible, un corazón que va a ser analítico, atento a lo que se está hablando. Ok, entonces, muy significativo esto, como yo a veces hablo. Entonces, también hay una parte que se nos indica a nosotros, el apóstol Pablo, a los predicadores, a las hermanas que predican la palabra de Dios, a sus hermanas, que es importante que la gente oiga y escuche, pero si no hay quien hable, entonces nadie va a escuchar. Entonces hay algo para nosotros también. Y es que salgamos a predicar, hermanos y hermanas, que conoces un poquito de la palabra de Dios. No tienes que ser un catedrático de las cosas de Dios. Lo que ya tú sabes de Dios, aunque sea un poquito, compártelo con alguien. Y eso es bastante, hermanos. Y el mandato es que instes a tiempo y fuera de tiempo en cuanto a ello. Eso se lo dijo Pablo a Timoteo en su segunda carta. Se los voy a leer, 2 de Timoteo 4:2, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El Espíritu Santo, pues en Pablo le encargó esta tarea a este joven Timoteo y por supuesto a todos nosotros desde ese tiempo hasta este tiempo y al que viene y siempre va a ser así. Todo va a pasar menos su palabra, porque todas las cosas pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Porque ella es viva, ella está antes, está después, no tiene tiempo ni periodo. Ese es Dios, hermanos. Entonces que instes a tiempo y fuera de tiempo. Mejor dicho, que instemos a tiempo y fuera de tiempo. Todos los que conocemos un poquito de la palabra de Dios. Y usa la palabra redarguye, hermanos. Esta palabra redarguir quiere decir, suena en griego elenco, así, ¿no? Pero significa convencer, acusar, poner en evidencia, redarguir, reconvenir, reprender y restituir, hermanos. Eso es lo que redarguye, poner en evidencia las cosas, pero al final restituir. Aparte de eso, también reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque a veces se necesita también para que la persona pueda oír. Hay gente que aprende así. Cuando se le reprende la cuestión, entonces como que si volvieran en sí, entonces uno les puede enseñar y poner la actividad
o la iniciativa de que esta persona abra el sentido, ponga su sentido, como en el caso de Esdras, como en el caso de ese pueblo de Esdras, atento a ese sentido, ese órgano, el sentido del oír a la palabra de Dios, porque es para su bien, porque es para salvación, para que Dios esté con él y pueda disfrutar de las bendiciones de Dios. Ok, entonces hermanos, esa es la tarea que tenemos. Tenemos que predicar, hermanos. Tenemos que enseñar. Todos, jóvenes, viejos, todos. Y a tiempo y fuera de tiempo. Eso significa que cuando tienes la oportunidad, hazlo. Que insten aquello. Inster significa, hermano, estar dispuesto. Aunque bueno, ahorita puedo, pero lo voy a dejar para mañana porque, bueno, es que ya me vine. No. Dios te necesita y te usa y nos usa para llevar la palabra a aquel que quiere oír la palabra de Dios. También, hermanos, tenemos que en Hechos 17:11, como ustedes conocen, esa iglesia en Berea, hermanos, los hermanos en Berea, que uno de los ejemplos también muy significativos, hermosos, bastante agradables a lo que es la respuesta de enseñar la palabra de Dios. En Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónicas, hablando de los de Berea. Pues recibieron o oyeron o escucharon, podemos decir, la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Yo me imagino el apóstol Pablo a los tesalonicenses en ello, allá en Hechos 17:11. Estas personas, hermanos, Dios dice acá que eran nobles. Siempre cuando alguien está escudriñando la palabra de Dios y preguntando y haciendo esto y investigando, no necesariamente es que sea contradictorio estas cosas. Es que tienen ese denuedo y Dios les dice que son nobles. Pues. Eran más nobles que los de Tesalónica en este sentido y en este ejercicio de la palabra. Pues recibieron, porque este es el asunto también, que recibieron la palabra de Dios con toda solicitud. ¿Es usted una persona solícito en buscar la palabra de Dios? Cuando uno lo invita a la iglesia, usted va o pone una cara así como, o como tantas veces me dicen, bueno, espérame por allí yo voy. Gracias por la invitación y después no llegan y cosas así. Entonces, que no tienen la solicitud, pues. O es de ese tipo de personas que dice, oye, me invitaste para la iglesia, ¿a qué hora que me dijiste para poder llegar a hacer planes y estar temprano allí? Quiero saber qué dicen de allí de Dios en la iglesia. Entonces, estos de Berea eran así, hermanos. Ellos eran así. Y pero lo importante también es que escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Además de que escuchaban, además de que oían, escudriñaban para ver si eran así. El apóstol Pablo, me acuerdo en Romanos 16, esto no lo marqué ahorita aquí, 16:1, dice que el que quiere confirmar mi evangelio, por las escrituras de los profetas los confirmaréis. Entonces, hermano, los que quieran confirmar la palabra de Dios. Entonces nosotros hoy en día tenemos la palabra escrita, hermano, desde Génesis hasta el Apocalipsis, todo lo que Dios nos reveló. Ahí no falta nada, hermano. Todas las cosas de Dios están completas. Entonces lo que hemos de escudriñar y saber de Dios, aquí están. Entonces, esto eran lo de Berea, hermano, con lo que tenían, ellos lo escudriñaban para ver si lo que estaba diciendo Pablo era así. O sea, estas personas estaban oyendo, estaban escuchando. Muy bonito ejemplo. Y
ya casi finalizando, es escuchar con el espíritu sumiso también. Estábamos hablando ese momento de escuchar, oír la palabra de Dios con un corazón abierto y dispuesto, pero ahora con el espíritu abierto, hermano, con el espíritu dispuesto a ello. Por ejemplo, tenemos que saber que las palabras de Dios son inspiradas por el Espíritu Santo y útiles para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto está en 2 de Timoteo 3:16, hermanos, que es como que se repitiera otra vez, pero fíjese, toda la escritura es inspirada por Dios, porque en un momento le estoy hablando de la palabra de Dios que lo tiene todo, es inspirada por Dios y no es de interpretación privada también, es para todo. Toda escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, y ya les expliqué qué es esta palabra, para corregir, para instruir en justicia, a fin, hermanos, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios todo lo que hace es perfecto. Él hizo una palabra perfecta, hizo un hombre perfecto. Que los niños son perfectos, hermano. El hombre es perfecto, la mujer es perfecta. El hombre y la mujer, estamos hablando de que el hombre es universal, es perfecto. Y nos dio una palabra para hacernos perfectos. Dios no nos puede poner la palabra aquí a fin de que el hombre sea 99, 95% perfecto. No, 99, perfecto, dice el Señor. Todo es perfecto. El hombre es el que distorsiona todo, lamentablemente. Gracias por la misericordia de Dios que nos tiene. Pero tenemos su bendición perfecta, hermanos, en cuanto a las escrituras. Entonces, si oímos la palabra de Dios, si escuchamos la palabra de Dios, Él nos va a bendecir y nos va a llevar a esa perfección, hermanos, a esa perfección que Él quiere que seamos. Amén. Así es que trabaja esto. Entonces, podemos pues ser perfectos. Entonces, ¿cómo está oyendo prácticamente hoy en día nosotros? ¿Cómo estamos oyendo? Estamos poniendo nuestro espíritu en necesidad a nuestro Padre Celestial. En este punto, hermanos, podemos connotar de que, por ejemplo, el predicador, las hermanas que están enseñando a sus hermanas y todo eso, se esfuerzan y hacen un buen estudio para enseñar. Y si de allí no sales, hermanos, podemos decir, redarguido, no sales enseñado, hermanos, entonces no sales instruido en justicia, podemos decir. Entonces hay que examinarse para ver si uno está oyendo o escuchando bien. Hay unos niños en la escuela que a veces no están aprendiendo la lección de la maestra y después cuando investigan aquello es porque el niño no ve bien lo que la maestra pone en el pizarrón, porque ha tenido problemas de visión el niño. Entonces, oye, lo llevan al médico y resulta en este diagnóstico. Le ponen sus lentecitos y ahí va el niño otra vez. Entonces, en el caso de nosotros, los adultos, hermanos, si hay una buena predicación allí, pero uno no está creciendo en las cosas de Dios, hay que poner cuidado a ver si uno tiene el sentido, si uno pone el sentido otra vez como los de Esdras en Nehemías, atento a las cosas de Dios, o si uno está investigando, chequeando si aquello fue grabado, escucharlo otra vez, pregúntale a tu predicador, pregúntale a los hermanos, todo eso. Entonces, pero en pro de que aprendamos, hermanos, la palabra de Dios. Muy, muy importante, hermano, muy importante esto. No lo pasemos por alto. Tenemos que investigar entonces cómo estamos oyendo o cómo estamos escuchando. Porque esto de oír la palabra de Dios tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con nuestra relación con Dios, tiene que ver con el resultado total de nuestras vidas.
En Juan 12:48 les puse: el que me rechaza y no recibe mis palabras, porque así comencé y así voy a terminar. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero. Por la palabra es que seremos juzgados. Debemos oír su palabra y recibirlas, hermanos. En este mismo contexto, como le hablé al principio, Jesús dijo que Él no vino a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. Pero nos dio su palabra, y esa sí es la que nos va a juzgar. De acuerdo a cómo la oímos, de acuerdo a cómo la obedecemos. Para terminar, hermanos, les voy a dejar con Apocalipsis capítulo 1:3. Apocalipsis 1:3, que dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía, la palabra de Dios, toda, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí la primera palabra es bienaventurado, dichoso. Entonces es lo que significa la palabra bienaventurado. Dichoso es una palabra que viene de Dios como en honor, como un, ¿cómo decir? Un halagar a su hijo, o a aquella persona que está leyendo, oyendo su palabra. Él le dice: bienaventurado eres ante mi vista, hermanos. Dichoso eres ante mi vista. El que lee, hermanos. Hay gente que se pone a leer los salmos, las escrituras. Esa persona es dichoso ante los ojos de Dios, hermanitos, porque aquí está escrito. Y los que la oyen, las palabras de esta profecía, y la guardan, vuelvo y repito, guardarla. No es que agarró el libro y lo puso por allá en un cajón, no. Y lo marcó para que no se te pierda, no, lo guardó, no. Es que la hace, es que lo vive, es que lo distribuye. Eso es lo que significa guardar sus palabras escritas. Y después termina: ¿por qué? ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca, hermano. El tiempo está cerca. Porque el día de mañana no existe. Ese es el punto. Y que Jesús prometió venir y nadie sabe esa venida. Entonces, cuando la palabra dice el tiempo está cerca, hay que respetar ello. Hay que respetar eso. Entonces, hermanos, con eso con esto le he servido. Disculpen cierta fallita, como dije, no es profesional, pero con todo corazón, con todo amor, les traigo y comparto estas enseñanzas bíblicas que tanto necesitamos en estos momentos en que estamos en casa y estas cuestiones. Dios bendiga su palabra ricamente, hermanos.